Muy buenas, saludamos a nuestros hermanos en el día de hoy. La paz de Dios esté sobre sus corazones. Bueno, agradecido a Dios por todo. Quiero comentar y bendecir al Señor por todo lo que Dios está haciendo. Muy feliz con las iglesias que realmente están sirviendo al Señor en medio de esta situación. Obreros incondicionales que están allí poniendo el cuerpo frente a la pandemia para atenuar tanta necesidad, familias que reciben de parte de la Iglesia, no solamente una palabra, sino también el alimento, y lo más maravilloso es la provisión del Señor. Así que vaya la bendición del Señor sobre todos los obreros y cada iglesia que dispone su corazón, sacando de sus recursos con una inquietud de poder bendecir a las personas que lo necesitan, ¿no? Una vez más, la Biblia dice en Proverbio, al que al pobre da, a Jehová presta. Y realmente yo sé que Dios es buen pagador, que la recompensa de Dios venga sobre las iglesias y sobre los hermanos que anónimamente, sin muchos ministerios, están sirviendo al Señor. Vale la pena servir a Dios. En esta oportunidad quisiera referirme a una palabra que nos pasa cuando estamos bajo presión, ¿no? En momentos que estamos bajo presión y obviamente salen las cosas que están en el corazón. Es que Dios mismo sabe lo que hay en el corazón y nos mete en estas pruebas, estas luchas, situaciones difíciles, y realmente ahí es donde salen algunas cosas de la vida. Pensando en esto me fui a la vida de Elías. Elías fue un hombre tremendamente usado por Dios. La Biblia dice en el libro de Santiago que Elías era hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras. Sin embargo, oró fervientemente y pudo ver fuego, y también pudo verse que se detuvo en su momento la lluvia, ¿no? Pero lo que me interesa es esa parte que dice pasiones similares a las nuestras. ¿Y por qué voy a esto? Porque justamente en medio de la presión, Elías tuvo una reacción, como cualquier ser humano podemos tener. Así que vamos a tratar ese tema, y a modo de introducción, quizás a veces pienso en la gente que no está en comunión con otros, que no pide ayuda a otras personas, porque la verdad que necesitamos del cuerpo. Si alguien está enfermo, dice la Biblia en Santiago, llame a los ancianos para que oren, y la oración de fe sanará a la persona, ¿no? Pablo muchas veces habla de la situación que él estaba pasando y que gracias a las oraciones de los santos podían seguir adelante. Entonces la pregunta es ¿por qué a veces hay gente que pasa solo las pruebas sin pedir ayuda al cuerpo, a la iglesia, que es tan importante, ¿no? Aún Jesús mismo, siendo el Señor y en su humanidad, habló a sus tres íntimos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y le dijo: estoy triste, ayúdenme a orar. Fue un momento allí en el huerto del Getsemaní crucial, y sin embargo él pidió ayuda, ¿no? Entonces creo que no está mal muchas veces cuando estamos bajo presión ayudar o pedir ayuda a otros. Por ahí aparece el narcisismo en nosotros, ¿no? La egolatría, el considerarnos que podemos salir adelante, pero realmente no hay valiente que no necesite de la ayuda del cuerpo. Cuando un familiar está enfermo, cuando se nos va alguien, necesitamos que la iglesia pueda responder en oración. Y sabemos que cuando la iglesia ora suceden cosas maravillosas. Considerando esto, quisiera en el día de hoy tratar 4 cosas que nos pueden ayudar. Pero antes vamos a leer el texto bíblico. Dice en Primera de Reyes, capítulo 19, pasaje número 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Deseando morir, se dijo: basta yo, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Es interesante, ¿no?, ver a un hombre que acababa de luchar con más de 400 profetas, hizo una obra tremenda bajo la unción del Espíritu Santo, oró a Dios, cayó fuego del cielo, y porque alguien le dijo que le iba a matar, temió por su vida, ¿no?, y salió huyendo. Y ahí es donde quiero detener el sermón para hablar de la presión, ¿no?
estaba bajo presión. Y a veces nosotros como cristianos, como seres humanos, en la euforia espiritual, en el carisma espiritual, bajo la unción del Espíritu Santo, actuamos de una manera, oramos de una manera, pero hay un momento dado como que Dios permite que esa humanidad aflore en nosotros y nos damos cuenta que realmente somos débiles y vulnerables, ¿no? El apóstol Pablo dice: me ha sido puesto un aguijón, dice, para que no me engrandezcan sobremanera. Y creo que el mayor aguijón que tenemos todos los cristianos es que tenemos esta humanidad. Por eso hablo de la importancia de poder pedir a otros que nos puedan ayudar. El caso de Elías me sorprende porque Elías era ermitaño, estaba solo, no tenía comunión con nadie. Era un hombre muy especial, ¿no? Obviamente con un espíritu que Dios le había dado y lo había dotado, pero es indudable que había cosas en el corazón de él que en la presión afloraron, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué le sucede esto a Elías y por qué nos sucede muchas veces a nosotros, ¿no? Entonces, lo primero que me resurge como respuesta para hablarle a la iglesia, a mis hermanos que a veces están pasando crisis, cuando nuestras expectativas no son muy reales. Los cristianos tendemos a ser muy místicos y a poner en alto algunas cosas como que esto va a suceder de esta manera. Escucho muchas veces el romanticismo, sentí de Dios, Dios me habló, y es como que vamos creando en nosotros mismos esto que Dios me lo dijo, y en realidad son expectativas personales, no son tantas las que Dios nos dio. Obviamente la misericordia de Dios está sobre nuestras vidas, que nos bendice a pesar de, y esto hace que nuestras expectativas a veces sean mayores, ¿no? Dentro de esto, digo, a veces forzamos una situación haciendo decir que Dios lo dijo, Dios me lo dijo. ¿Por qué no hablarle al obrero, al pastor, al misionero que me está escuchando, que a veces está forzando una situación, determinado país, determinado lugar? Como que a mí Dios me dijo que tengo que estar ahí, Dios me dijo aquello, lo otro. Y a veces estamos justificando nuestra propia pasión, nuestras propias expectativas. Y realmente cuando vemos a Pablo que está dando vuelta en Asia, con una expectativa, predicar en Asia, y Dios no quería que predicara en Asia. Bueno, se quiso ir a Bitinia y el Espíritu Santo se lo volvió a prohibir. Entonces, hay a veces que tenemos esto de que forzamos las situaciones. Creemos que será así porque tenemos un paradigma personal, ¿no? Por ahí nos pasa esto, que creamos en nosotros un sentir sobre algo y realmente es simplemente nuestra expectativa. Antes de pasar a lo segundo, quiero finalizar esta primera parte de las expectativas. Es obvio que Elías pensaba que todo el pueblo se iba a convertir al Señor, porque la pregunta, si usted ve el relato bíblico, él dijo, si Jehová es Dios, a él seguirle, y si es Baal, seguirle a Baal. El Dios que responda por fuego, ese sea vuestro Dios. Y usted conoce la parte bíblica donde los sacerdotes de Baal oraron, se cortaron las manos, hicieron un baile, no pasó nada. Elías oró y cayó fuego del cielo. Es obvio que ante semejante milagro, vos decís, ahora se convierte todo, hasta el gobierno rinde sus pies al Señor. Y son expectativas que vamos creando nosotros. ¿Qué mejor evidencia? Jesús sanando paralíticos, levantando muertos, dando de comer a miles de personas, y en el momento de eligieron a Barrabás. Las expectativas que tenemos, y creo que tenemos que bajar los decibeles y empezar a entender, ¿realmente Dios quiere que esto sea así? Sería la pregunta, y esperar en el Señor, ¿no? Entonces, pensando en esto, voy a lo segundo. Por ahí llegamos a sufrir sin que Dios esté en el asunto, ¿no? Lloramos, gemimos y hacemos actos de lacerar nuestra propia vida por determinadas situaciones que decimos, Dios me dijo que haga esto. Me acordé de Josué.
porque trato de buscar lo que es de la Biblia para que no sea un pensamiento humano, ¿no? Josué, en el capítulo 7, pasaje 6, Josué dice, rompió sus vestidos, se sentó, dice, se postró en la tierra, su rostro puso en la tierra, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Impresionante, ¿no? Qué grado de laceramiento, habían perdido una batalla, en Jericó habían tenido una tremenda victoria, pero un pueblo pequeño de Jai los hizo correr al pueblo de Dios y Josué se sintió frustrado, su expectativa no era esa, y lloró y gimió, y Dios no le respondió al momento, desde la mañana hasta la tarde, su cabeza en el piso, los ancianos tirándose polvo sobre la cabeza. Quiero hablar a la iglesia, mis amados hermanos. El Evangelio no es así, hermano. No lacere su cuerpo, no es ascetismo. Dios no se mueve en el sacrificio. El sacrificio fue de Cristo. Es decir, yo entiendo que hay momentos que estamos compungidos por un hijo, por una hija, por una situación, por un papá, por alguien, pero en algún momento tenés que entender que lo que está en las manos de Dios está bajo el control de Dios. Entonces, la verdad que uno lo ve a Josué y la verdad Josué está ahí, mire lo que dice en el pasaje 7, dice, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este momento a este pueblo para entregarlo en manos de los amorreos? Ay, Señor, ¿qué le diré yo a Israel? Se ha vuelto de sus moradores. O sea, ahí le entró una crisis Josué, como dice, ¿qué me hiciste? Las expectativas de Elías, nuestras expectativas, cuando Dios no responde a algo, entramos en un gemir. ¿Y qué pasó con Dios? ¿Se equivocó Dios? Y usted cuando lee cómo Dios actúa, ¿no? Pasaje 10 de Josué dice, estoy en el capítulo 7 de Josué, pasaje número 10, el Señor le dice, Jehová le dijo a Josué, levántate, y le hace una pregunta a Dios a Josué, ¿por qué postras así tu rostro? Es increíble, como que uno diría, Señor, me estás cargando, me estás haciendo una broma, mirá lo que nos pasó. La verdad que escuchando a algunas personas que crean en los creyentes expectativas de que si se hace este pacto, si haces esta promesa, si haces lo otro, te va a venir aquello, te va a dar lo otro. Y si no pasa eso, viene esto, ¿no? Entonces por eso digo, lo han complicado tanto al Evangelio, y hablo un poco como criollo, es como aquel que al asado le pone de todo, ¿no? Al asado nuestro, a nuestra carne argentina. La carne argentina tiene sabor de por sí, y veo algunos a veces cocineros que le hacen de todo a la carne, porque hay que poner esto, hay que poner lo otro. Ponele sal y comelo porque la sal le va a dar el sabor y porque la carne ya tiene sabor. Y a veces veo que la vida cristiana, bajo presión, hacen esto y producen que tenés que hacer aquello, lo otro, cuando en realidad Dios dice, ¿por qué te postrás de esta manera? ¿Por qué reaccionás de esta manera? Vuelvo al eje del sermón que estoy dando en este día. Bajo presión sale lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Porque por ahí somos como ese niño malcriado que todo lo recibe de parte del Señor. Y realmente hay momentos que Dios quiere meternos en la prueba. Y de hecho, si usted lee el texto bíblico de Deuteronomio, dice, acuérdate cuando te hice pasar hambre, cuando te hice pasar esto, lo otro, y dice el Señor, para probarte lo que había en tu corazón. Entonces, creo que cuando viene la lucha, tiene que salir lo mejor de nosotros. Aprendamos la lección y tengamos entereza en el Señor. Nos pongamos a evaluar. Siempre relato un caso de determinado miembro de la congregación hace como 30 años atrás. Imprudentemente estaba cambiando la goma de su camioneta sobre unas piedras que estaban movidas. No buscó un lugar firme, sino que ahí nomás lo puso al crique y el crique estaba endeble, se movía. En un momento dado ese vehículo se mueve y le cae toda la rueda esa sobre el brazo y se lo quebró, literalmente anduvo con yeso, se lo quebró
y él me relata, dice, ¿y qué hiciste? Le dije yo, porque cuando me relató la historia, y le pregunté al Señor qué pasó. Bueno, ese es el gran problema de muchos cristianos, que salen de la lógica, y ahí Dios, como a Josué le dice, pero ¿qué haces debajo de la camioneta? Tendrías que haberte asegurado, como en el caso de Josué, que en el pueblo no hubiera pecado, porque el punto que hubo derrota es porque el pueblo, Acán, había cometido un pecado y como resultado el fracaso. Entonces a veces somos místicos para muchas cosas, pero no tomamos en cuenta lo más importante. Es como decía un discípulo que tenía, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Era un dicho que él tenía, ¿no? Así que, siguiendo con la línea de pensamiento de bajo presión sale de nosotros, o lo que hay en el corazón, algunas cosas. Lo tercero, cuando deseamos morir y Dios tiene un plan para nosotros, porque ante la crisis nos agarra esto de que me quisiera dormir y no despertarme nunca más, por lo que pase, todo lo que hemos pasado momentos difíciles en la vida, nos pasa esto, y cuando chocamos contra la pared, se nos rompe todos nuestros paradigmas, se cae todos nuestros ideales, decimos, bueno, me quiero morir. Elías se quería morir, acababa de orar y fuego cayó del cielo. Ahora, al día y medio de semejante avivamiento y movimiento espiritual, él está debajo de un enebro, le dice, Dios, matame, me quiero morir. Y la verdad que el humor de Dios, ¿no? Porque en medio de todas nuestras cuitas y nuestros dolores, nuestras crisis, nuestros enojos y nuestros llantos, cual Josué, Dios te dice en este día, hay un plan para vos. Así que, estimado hombre y mujer de Dios, que en este día me estás viendo y escuchando, en medio de esta crisis hay un plan de Dios. No desees morirte, no tengas temor del COVID-19, sé prudente, por supuesto, pero no tenga temor. Hay un plan de Dios para la nación argentina, hay un plan de Dios para el mundo. Entonces, no nos dejemos asustar por la presión, sino que por el contrario, tomemos conciencia que en medio de la presión hay un plan de Dios para nosotros, ¿no? Pensando en esto, él tenía que ungir a un rey y también soltar un juicio. En 1 Reyes, capítulo 19, pasaje 16 dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meoala, ungirás para que sea el profeta en tu lugar. Así que mientras Elías tenía ganas de morirse, Dios le dice, a ver, todavía hay mucho por hacer, tenés que ungir al rey, tenés que ungir al profeta que te va a suceder, hay mucho por hacer todavía, ¿no? Entonces no quiera morirse, todavía tiene nietos, tiene bisnietos, todavía tiene una generación que tiene que bendecir, todavía hay obreros para seguir preparando, todavía la iglesia tiene mucho más para dar hasta que Cristo venga. Ya no quiera morirse ahí debajo del enebro, en su casa, en la soledad. Mire, la Biblia dice en el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que el Todo Señor es el que te está hablando en este día. Pensando, siguiendo con esta línea de pensamiento, cuando uno ve, los conceptos nuestros de doctrinas que tenemos, porque nosotros hemos creado doctrina, ¿no? Y basado en esa doctrina lloramos si esa doctrina no tiene resultado. Y la realidad que Dios es, como dijo en alguna oportunidad, soy el dueño del día del reposo. Por ahí establecemos una doctrina como una ley y en realidad el Señor tiene otros planes para nosotros. Así que pensando en el profeta que estaba allí pensando en morir, Dios le dice, rompe esta doctrina porque todavía tengo un plan para vos. Siguiendo con esto, ¿qué le va a pasar a Elías y qué nos va a pasar a nosotros? Y espero que en este día pueda pasarte a ti. La fortaleza viene a través de la palabra del Señor. Siempre Dios te va a fortalecer. Por eso en este tiempo de pandemia muchos cristianos están quedándose en el camino porque han sido adictos a los hombres y al carisma de los predicadores. Y en realidad vos tenés que estar aferrado a la palabra. Cielo y tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Entonces, el creyente que está, como dice el Salmo 1, plantado junto a corrientes de agua, da fruto en todo tiempo y su hoja no cae por más que el sol sea abrasador. Así que voy a hablarte en esta hora acerca de
lo que es la fortaleza que recibió Elías y la fortaleza que nosotros recibimos de parte del Señor. Dice 1 Reyes 19:7, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez, porque 2 veces le habla, lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Interesante. Elías dice, me quiero morir. El ángel lo habló, le dio de comer y por segunda vez volvió a tocarle, dijo, levántate, come, porque largo camino te resta. Esa es la palabra para usted, mi estimado hombre o mujer de Dios, que ha deseado morirse porque está bajo presión, por el trabajo, por la economía, porque no ve a sus hermanos, hay un montón de cosas que suceden en los hogares en esta cuarentena que estamos sometidos el mundo entero, ¿no? Así que pensando en él, Dios le dio una comida especial a Elías que le permitió seguir caminando y llegar al monte de Dios. Espero que usted esté comiendo palabra para que el día que venga al monte de Dios, la iglesia, pueda recibir un toque especial de parte del Señor. Pensé en el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, un joven también que está allí en el cautiverio, Dios le muestra una visión y Dios le habla. Ezequiel capítulo 2, pasaje 8, dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. Y mira lo que dice el Señor, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca, come lo que hoy yo te doy. Interesante, es algo simbólico espiritual, ¿no? Se le fue dado al profeta Ezequiel un rollo que lo comió, que era la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no seas rebelde como el pueblo, porque el pueblo anda sin conocimiento de Dios. El pueblo, yo me acuerdo que años atrás se predicaba la Biblia en la iglesia. En los templos se predicaba la palabra de Dios. Hoy se habla de filosofía, de nueva era, de buenos pensamientos, buenos augurios a la gente. Es todo una autoayuda, pero lo único que te sostiene es la palabra de Dios. Ezequiel el profeta dice, fue dulce a mi paladar, y que la palabra de Dios es dulce y es fortaleza a los Elías bajo presión. Lo cuarto que quiero decirte en este día, antes de ir finalizando, Elías tenía un problema que también tenía que aprender a convivir con otras personas. Y ahí es donde veo que hay personas que se autoelevan en un ámbito espiritual, forma una élite, y de ahí para abajo se ha formado el clero, ¿no? Donde hay personas que no están al nivel suyo espiritualmente hablando, y hasta algunos cuando ministran no quieren que se le vea el rostro para que no le roben la gloria de Dios, otros no quieren tener contacto con la gente para no perder la unción del Señor. Y yo no sé cómo hacía Jesús, ¿no? Porque Jesús caminaba entre medio de la multitud, lo apretaban, lo tocaban. Bueno, la verdad, tocaba leproso, tocaba ciego. Realmente no sé en qué Biblia han vivido estas personas, pero justamente Oseas dice, ¿no? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces yo le invito a que bajo presión saque de su corazón palabra del Señor. Elías era un hombre que cuando tiene un encuentro con Dios, el Señor le pregunta, ¿cuál Josué? A Josué le dijo, ¿por qué llorás? ¿Por qué pones tu rostro sobre la tierra? Y a Elías le dice, ¿por qué estás metido ahí? Estaba metido en una cueva, ¿no? Y dice, he sentido un vivo deseo por Jehová, mi Dios, y bueno, solo yo he quedado. Y el Señor le dice, levántate, vamos, porque tengo 7,000 rodillas que no doblaron sus rodillas a Baal. Y mi pregunta fue, ¿y por qué no tuvo comunión Elías con las 7,000 rodillas, los 7,000 fieles que había? Bueno, creo que es un gran problema, ¿no? Cuando la gente, los cristianos, pelean solo la batalla. Yo siempre digo, yo soy pastor de la gente que quiere que se deje pastorear. Uno no puede forzar el pastorado sobre la gente. Y creo que ahí es cuando respetamos autoridad espiritual y reconocemos autoridad, no porque se nos imponga, sino porque entendemos cuál es el centurión. Yo sé, porque yo soy hombre de autoridad, le dijo al Señor. Entonces, cuando alguien reconoce autoridad, es bendecido de parte del Señor. Entonces, en este caso, Elías no tenía comunión. Yo pienso siempre en Eliseo, que fue su discípulo, ¿no? Dios se lo puso a Elías para que aprendiera a convivir, porque era un hombre que siempre estaba solo,
Qué diferente que fue Eliseo, porque Elías estaba solo, sin embargo Eliseo tenía una escuela de profetas, tenía un instituto bíblico, era un hombre que estaba cerca del rey, era una persona que se lo reconocía en el ámbito social, y creo que era el gran problema, y es el gran problema de muchos que están aislados, que están solos, y la verdad que dice Proverbio, cordón de 3 dobleces es muy difícil poder romperlo, ¿no? Entonces, así que mi estimado hermano, pensé en esto y digo, ¿qué pasa cuando no sabemos relacionarnos con otras personas? Bajo presión estamos solos en depresión, y a veces, y lo digo con todo respeto, es porque nos creemos superior a otros. Nos cuesta pedir ayuda, ¿no? Y creo que por ahí entran los tratos de Dios sobre las personas. Bien, guardamos lo que somos porque creemos que el otro es débil. Y pensé en Simón el leproso, el que fue sano. Simón era un hombre rico, al cual Dios lo sanó de la lepra. Y un día le preparó una comida al Señor. Esto está en Lucas capítulo 7, del pasaje 30 en adelante. Y dice la Biblia que vino por detrás de Jesús una mujer, bien literalmente, dice la Biblia, pecadora, una mujer pecadora, a llorar a los pies de Jesús y con su cabello secar los pies del Señor. Y el pensamiento de Simón fue, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Creo que ahí está el punto de partida, de que en las presiones nos damos cuenta que estamos solos porque hemos menoscabado a determinados consiervos, a discípulos. Y yo puedo decirle en este día, y le hablo a la iglesia, que en este tiempo aparecieron los siervos, aparecieron la gente que no estaban dentro de la iglesia en la lista de misioneros, en la lista de ministerio, gente de la última hora, obreros, lo digo en todas las iglesias, pues la estoy viendo en todas las iglesias nuestras que estoy visitando cada sábado, y veo obreros que la verdad que cuando vinieron a la iglesia se lo miraba desde arriba, y hoy son los que están en primera línea con tanta alegría y con tanto respaldo del Señor. Así que lo invito en este día a que bajo la presión comience a madurar y a salir lo mejor de su vida. Sepa, mi estimado hermano, que el mejor material, la mejor bebida sale a luz cuando está preparada porque pasó un proceso. Y el proceso, cual largo sea y más largo sea, mejor producto va a salir de esa planta, de ese fruto, porque ha pasado proceso y tiempo de maduración. Y creo que lo que Dios está haciendo en este tiempo es justamente eso. Le invito a orar conmigo en este día y que la paz de Dios pueda estar sobre cada familia. Padre, bendecimos las congregaciones, los amigos, las personas que nos pueden ver y escuchar, y mandamos la palabra de autoridad sobre esa familia que está pasando crisis, que está en medio de una presión económica, física o espiritual. Te ruego, Señor, que traigas liberación sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos la congregación, a los obreros, a los misioneros, a los pastores, y te ruego que los levantes para la gloria de tu nombre. Gracias por siempre, Jesús. Amén. La paz de Dios para la iglesia de Jesucristo. Dios les bendiga.